Habla Carlos Gardel. Queridos amigos de la América Latina, de mi tierra y de mi raza, voy a comenzar una gira que comprenderá Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. Luego visitaré los otros países de nuestra lengua, donde espero tener el gusto de saludarles personalmente. En 1935, Carlos Gardel inició una gira por América con una energía arrolladora. Partió desde Buenos Aires llevando el tango a nuevas fronteras. Nadie imaginaba que ese viaje marcaría el final de su carrera y de su vida. El 24 de junio de 1935, poco antes del vuelo que lo llevaría de Medellín a Cali, en Colombia, Gardel se mostraba animado, conversaba con amigos y gente allegada que se acercó para despedirlo. En el aeropuerto todo parecía normal, aunque la historia iba a dar un giro trágico e inesperado. El piloto era el capitán Ernesto Samper Mendoza, un aviador colombiano con experiencia, al mando del Ford trimotor de la compañía SACO, Sociedad Aeronáutica Colombiana. Lo acompañan Alfredo Lepera, los guitarristas José María Aguilar, Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri, su técnico de sonido José Corpas Moreno y su profesor de inglés, el español José Plaja. Sobre la pista del aeropuerto Olaya Herrera sobreviene la tragedia. El mundo se estremece mientras corre la inesperada noticia: Gardel ha muerto. Tras el trágico accidente en el aeropuerto de Medellín, el cuerpo de Carlos Gardel fue sepultado en el cementerio de San Pedro y luego de un tiempo llegó a Nueva York, en Estados Unidos, tras recibir incontables homenajes póstumos de miles que lo lloraban. Tras varios meses de largo peregrinar, los restos mortales del morocho del Abasto llegaron al puerto de su Buenos Aires querido el 5 de febrero de 1936. Ese día el tiempo se detuvo. El zorzal criollo volvía a la ciudad que lo había visto nacer como una irrepetible leyenda y un artista sin igual. Al paso del cortejo, una multitud sufriente y emocionada cantaba sus mejores canciones y lanzaba un sinfín de flores a lo largo de todo el recorrido. La ciudad entera se vistió de luto. Fue velado en el Estadio Luna Park de Buenos Aires, donde más de 40.000 personas, seguidores y decenas de conocidos acompañaron a su dolida madre entre lágrimas y tangos, desfilando durante horas para rendirle el merecido homenaje final. El 6 de febrero de 1936, Carlos Gardel fue llevado al cementerio de la Chacarita para ser sepultado. Después, se levantaría el mausoleo que hoy, desde hace años, es un lugar de recuerdo permanente y una sacra peregrinación. Llegar hasta el cementerio de la Chacarita en pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires no es solamente visitar la mayor necrópolis del país, sino también el lugar donde reposan los restos de uno de sus más grandes ídolos, un ícono, Carlos Gardel.
Estamos en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, frente al mausoleo que guarda los restos del zorzal criollo Carlos Gardel. Y nos acompaña Edith Beraldi, quien es la cuidadora oficial de este mausoleo, de este sitio tan importante para la memoria de los argentinos. Gracias por recibirnos, Edith, un placer, un gusto estar con vos. Y bueno, contanos cómo llegaste a ser la cuidadora oficial del mausoleo de Gardel. Primero soy yo quien estoy agradecida porque esté en este lugar donde valoramos tanto a la imagen de Carlos Gardel. Bueno, si bien siempre yo traté de ocuparme, siempre venía y trataba de aprolijar un poco el lugar. Un día se dio que se comprobó que este lugar estaba completamente abandonado. Los féretros estaban cubiertos de humedad, la verdad estaba muy mal cuidado por la entidad que lo tenía en ese momento. ¿En qué años era eso? Esto fue en el año 2016. Entonces fue ahí que yo presento un reclamo ante la Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos que envía a un grupo de arquitectos para ver si era real eso que yo había presentado, ¿no? Las fotos y demás. Bueno, sí, comprueban que era así, entonces se encargan de hacer una primera restauración del lugar. La terminaron de hacer en noviembre del año 2016. Vinieron como 10 personas, dejaron todo impecable. Fue una primera parte porque después había que hacer una restauración más profunda, ¿no? Bueno, en ese momento es como que nos unimos con el presidente, que es actual ahora del presidente de la Fundación Internacional Carlos Gardel, que es la entidad que tiene, digamos, a cargo este lugar, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer? Así, con las herederas por legado de este lugar, ellas ceden los derechos de manera gratuita a la fundación para que pueda encargarse, ¿no? De que esté como tiene que estar. Una persona como Carlos Gardel, un ídolo no solamente nacional, sino ya internacional, ¿no? Que hizo tanto por nuestra cultura. Y es así que, bueno, sabiendo de toda esta lucha realmente, me dicen, bueno, tenés que ser vos quien tenga la llave y que siga cuidando este lugar, ¿no? Sobre el mausoleo de la tumba de Gardel se elevan dos impactantes figuras. Ambas son obras del genial escultor marplatense Manuel de Llano. Una replica la figura del icónico cantor y la otra, con aspecto de una misteriosa dama apoyada en una lira rota, se muestra doliente por su ausencia y su partida. Gardel, cuando fallece en ese trágico accidente en Medellín, la verdad que tuvo luego que padecer una travesía casi inexplicable, ¿no? Tiene también un tinte político por algo que estaba pasando también en Argentina, con un negociado que hizo el presidente de ese momento, Agustín Justo. Entonces es como que trató de aprovechar lo que significaría un velorio de Gardel para repatriarlo, porque siempre se espera 4 años como para poder trasladar un cuerpo de un país a otro, por lo menos las normas de Colombia. Pero bueno, se agilizaron todas las cosas, calculo que para su provecho. Entonces había como que dilatar la llegada del cuerpo, ¿no? Entonces de Medellín tenía que ir al puerto de Buenaventura, pero ilógicamente es como que retroceden y hacen una travesía por zonas muy rocosas y montañosas, y entonces emplean desde un tren, camiones, mulas para llevar el cuerpo de Gardel y llevar también todo su equipaje, que era mucho, ¿no? Entonces la travesía fue terrible, o sea, más de 16.000 kilómetros hizo ese cuerpo, por diferentes ciudades y pueblos en realidad, y se cuenta que en muchos de esos pueblos se improvisaba una capilla ardiente porque la gente quería también despedirlo, ¿no? Entonces cuando llega al puerto de Buenaventura, de ahí sale un vapor para Panamá. En Panamá se cambia de vapor, que todavía la grúa también casi tira el féretro. De Panamá van a New York. En New York estuvo 10 días y también se lo veló durante 10 días. Fue una cosa impresionante en la Gran Manzana. Sí, una gran admiración. Un pionero también por eso. Sí, realmente fue maravilloso, ¿no? El respeto y la admiración que sigue teniendo hoy día. De ahí
hacen también escala en Brasil, en Río de Janeiro, donde es velado también un día, luego Montevideo y después ya llega acá a Buenos Aires el 5 de febrero del año 1936. Como sucede cada semana desde hace muchos años y en un ritual tantas veces repetido por Edith Beraldi, la cuidadora oficial del histórico mausoleo, la puerta se abrió de par en par. Canal 26 ingresó a ese emotivo espacio de recuerdo y recogimiento donde descansan los restos mortales del zorzal criollo, el mismo lugar que finalmente reunió en paz al legendario cantor con su adorada madre Berta para siempre. Edith, ¿quién fue Gardel? ¿Por qué lo recordamos como lo recordamos? ¿Por qué esa vigencia del zorzal criollo? Bueno, la verdad es que con el tiempo que llevo acá, teniendo en cuenta que también vengo desde chica, ¿no? La demostración de admiración, de respeto y de cariño hacia este ser realmente es muy, muy, muy emocionante. Tengamos en cuenta que fue una persona de origen humilde, fue un hijo de mamá soltera, llevaba el apellido de su mamá. Yo creo que fue un gran resiliente, ¿no? y supo aprovechar ese don que Dios les dio, como a nadie realmente, como para volcarse de lleno a lo que es el arte. Fue un trabajador incansable. Ha batido récords insuperables. Por ejemplo, es la única persona que no fue aún superada que filme 9 películas, tanto en Francia como en Estados Unidos, en español, teniendo en cuenta que en esa época no existía el doblaje, ¿no? Y siempre era sala llena, y siempre que en las películas él cantaba, era tanto lo que aplaudía el público que tenían que, digamos, retroceder la cinta para volver a escucharlo. Fue una persona terriblemente generosa y muy piadoso de toda la gente que necesitaba. Era una persona que, aún siendo Gardel ya el artista reconocido internacionalmente, nuestro gran embajador cultural, porque realmente él lleva al mundo a nuestra idiosincrasia, ¿no? Cantando folclore. Él cantaba vestido de gaucho, porque no es que fue un cantante de tango, él empezó cantando folclore. Entonces iba por todas partes cantando folclore, cantando tango. Ha grabado cerca de 30 géneros musicales diferentes, ¿no? Grabó en francés, tiene temas donde habla inglés, canzonetas napolitanas. Realmente creo que también fue un homenaje de parte de él hacia el mundo, ¿no? Y por ejemplo, otra hazaña que ha realizado este señor, que fue incansable e imparable, estando en la NBC en New York en 1934, él canta a capela con auriculares y desde Buenos Aires lo acompañaban con sus guitarristas, ¿no? Realmente eran hazañas. Fue la primera persona, por ejemplo, en cantar a dúo con sí mismo. Él se inició con el dúo Gardel-Razzano, ¿no? Y tenía la particularidad de que él podía cantar perfectamente en 2 registros. O sea, en sus comienzos cantaba como tenor y después cantaba como barítono. Entonces, ¿qué hacía? Algunos temas que lo volvía, digamos, a regrabar, lo grababa con el registro por ejemplo, de tenor o de barítono, y después hacía otra grabación y ponía su segunda voz con el otro registro. ¿Y esto quién lo hizo, el paño? Esto lo hice hacer yo porque cuando pude entrar no había nada, estaba todo lleno de humedad, de moho, tierra, era un desastre. Entonces
Me encargué de hacerlo, que cuando se enteraron los gardelianos quisieron poner dinero, que yo no, lo iba a hacer yo. Y mi hija, como es diseñadora, me dice, bueno, yo los hago. Me ocurrió, en vez de hacer un bordado, digo, más porteño que Gardel, ¿no? Sí, el fileteado. Así que lo hizo... Sí. Me imagino que este sitio debe haber sido visitado por gente que viene de todas partes del mundo y tal vez haya alguna historia muy particular, alguna historia curiosa, alguna anécdota que puedas rescatar de tantos años de estar aquí y ver lo que genera Gardel. Bueno, la verdad es que yo estoy todos los sábados a la tarde en este lugar y realmente no sé, estoy siempre hablando con cantidad de turistas, en su mayoría extranjeros, que se sorprenden en principio que vean que está abierto y que pueden ingresar a saludar, ¿no? o a rezarle alguna oración a Gardel. Y bueno, siempre, o sea, todos conocen, digamos, esa tradición que existe de dejarle un cigarrillo encendido entre sus dedos, ¿no? La costumbre es también acompañar con un petitorio, ¿no? Mucha gente pide un deseo y lo que se cuenta y se dice es que si ese cigarrillo se consume es porque se va a cumplir lo que uno pidió. Edith, contanos con tu color, con tus palabras, con tu sentimiento, cómo debemos recordarlo a Gardel de acá hacia adelante para las generaciones que vienen. ¿Cuál es el legado de Carlos Gardel? Y fue el padre del tango y creo que también forjó una escuela para todos los que vienen, ¿no? Como para poner empeño, trabajar duro, no creerse Gardel, ¿no? Realmente bajar el ego, ayudar a la gente. Desde su mausoleo, la estatua sonriente de Carlos Gardel, con un cigarrillo eterno en la mano, sigue recibiendo a quienes cada día se niegan a creer que se haya ido. Sin embargo, su despedida no fue un adiós, sino el comienzo de una leyenda que perdura para siempre. El zorzal criollo partió sin previo aviso de este mundo, pero su icónica voz quedó en el corazón del pueblo para toda la eternidad.